Ok, vamos a analizar entonces el temario para este año de bachillerato. Ustedes tienen que ir entonces estudiando estos diversos temas. Les digo, son 70 preguntas y se gana el examen con 50, o sea, tenemos un margen muy poquito de 20 preguntas que podemos fallar. Por acá tenemos que ir aprendiendo. Hay tipos de adaptaciones de los animales, entonces nos dice cómo se van adaptando al medio ambiente. Y también tenemos que estudiar qué son los factores que hacen que los climas sean diferentes pues, en Cartago, en San Carlos o en Pérez Celedón, Guanacaste. Vemos que esos factores como la temperatura, la cantidad de lluvia, hace que tengamos entonces muchos ecosistemas. Ese es el primer tema de 6 preguntas. Por acá, 5 preguntas que son como de memoria, conceptos básicos. Tenemos que saber qué es un ecosistema, qué es una población, qué es una especie, qué es una especie endémica. Y también nos dice que tenemos que ir aprendiendo cómo interpretar cuadros o gráficos, que sería como parte de matemática, ir viendo entonces un gráfico de barras, un gráfico circular, ir entonces interpretando qué será lo que nos están diciendo ahí. Es en el tema de la biodiversidad, que nos digan entonces eh, dónde hay más biodiversidad, dónde hay menos. Amenazas, ya sabemos, el ser humano siempre es el que destruye el medio ambiente, así que le llamamos a esto antrópico. Entonces, las amenazas antrópicas, producto de que decimos que vivimos entonces en la época moderna, pero a costillas de mucho sacrificio del medio ambiente. Y por acá tenemos este otro tema, son 6 preguntas que nos van a hacer: ¿qué es el hábitat? ¿Qué es el nicho? Tenemos que saber algunos especies que dice que han llegado a nuestro país, como los geckos, el mosquito del dengue, la tortuga carey, el tiburón amarillo. Tenemos que ir aprendiendo también qué es lo que está pasando con el siembra de la piña, porque sabemos que es demasiado contaminante lo que pasa, puesto que hay que arrancar todos los árboles donde se va a sembrar piña. Y también nos dice que tenemos que saber qué es el nicho potencial y el nicho real. Vamos a ir aprendiendo entonces en este tema la fragmentación del hábitat, que es lo mismo, el daño que hace el ser humano. Por acá tenemos 5 preguntas, tenemos que ir aprendiendo qué es natalidad, qué es mortalidad, a qué le llamamos emigrar y a qué le llamamos inmigrar. Hola. Los crecimientos tenemos que aprender gráficos como si fueran de matemática, cuando un gráfico es exponencial, cuando logístico y cuando es decreciente. Igual, siempre ven ustedes que en todos los temas nos ponen en todos los factores. ¿Qué factores hay? En este caso, sería el factor del crecimiento de la población mundial. Eso es lo que tendríamos que ir analizando. Por acá tenemos 8 preguntas para lo que es genética. Tenemos que ir aprendiendo entonces en la parte de genética, qué es el ADN, qué es el ARN, a qué le llamamos las mutaciones, los tipos de mutaciones. Tenemos que ir aprendiendo también entonces qué es fenotipo y qué es genotipo, que bueno, son definiciones, en su momento las vamos a ir aprendiendo y también vamos a tener que aprender a hacer los cruces, unos cruces que llamamos el cuadro de Punnett, y cómo se va a ir interpretando entonces la herencia, que esto de la herencia nos dice que es muy predecible. Es decir, se puede predecir si es hijo o si no es hijo de fulano de tal, porque esto no falla. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. Vamos a hacer análisis de sangre, vamos a ver plantas, que tal vez una especie sea una planta pequeña y otra que sea muy alta,
qué va a salir si hacemos un cruce entonces de estas plantas. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, en este tema que en total, si ustedes ven, acá tenemos 6 preguntas, aquí tenemos 8, entonces son 14 preguntas en total del tema de la genética. Por acá tenemos el tema de la evolución, tenemos que ir aprendiendo entonces esto de la evolución, que bueno, en la parte de biología nos dice qué sucede si el relato de la Biblia en Génesis, que nos dice el primer día Dios creó los cielos y la tierra, el segundo día separó la luz de la oscuridad. Es decir, Dios fue haciendo las cosas, pero en forma ordenada. Y nos dicen también que para Dios un día es como 1000 años. Entonces quiere decir que vamos entendiendo que durante el primer día que hizo solo una cuestión, duró 1000 años para hacerlo. No es que sea como un genio, como un mago que chasquilla los dedos y ya está hecho. Sin embargo, los científicos nos dicen, bueno, ¿y qué pasa si un día para Dios no es 1000 años? Que sean millones de años. Entonces, lo que nos hacen ellos, nos ponen por ahí como algunas evidencias que nos dice que no puede ser que todo sea tan rápido, que se haya creado todo así tan rápido, porque hay evidencias, muchachos, que nos llevan como a pensar de que sí es cierto, esto debería haber durado más miles de años, como en la parte de los dinosaurios. ¿Cómo hacemos para saber entonces en qué época vivieron, cuántos años vivieron, cómo dominaron todo el planeta? Porque si se han encontrado huesos tan grandes de esos animales, quiere decir que sí existieron. Entonces, en esta parte de la evolución, eso es lo que nos tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que aprender también cuáles son los científicos que hablan entonces acerca de esto, como pues, Darwin, que nos dice que es del padre de esta evolución. Vamos a ir aprendiendo entonces todas esas corrientes que dicen cómo pudo haber sido el origen de la vida. Luego tenemos otro tema en donde nos dice cómo se van relacionando las especies. En estos, como de matemáticas, vamos a tener una suma para algo que sea benéfico, una resta cuando algo es desfavorable y un cero cuando es indiferente. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo tenemos cientos de animales que conviven entre ellos, pero de algunos a veces ni se perjudican, a veces sí salen perjudicados. Nos vuelve a decir que tenemos que repasar lo del dengue, lo de la malaria, lo del Zika. Y por acá tenemos otro tema en donde nos dice que tenemos que ir aprendiendo entonces la pirámide de la vida. En la pirámide de la vida, que está en la parte más baja, entonces el productor de energía, que sería como el zacate. Luego están los herbívoros, luego los carnívoros, y en la parte final de la pirámide entonces estarán los gusanos o los descomponedores, los zopilotes, que serían entonces los que están al final. Nos dicen que son los que van como limpiando la naturaleza. Tenemos otro tema que ir aprendiendo, que son los ciclos, como el ciclo del agua que nos enseñan en la escuela. Bueno, que el agua se evapora, sube a las nubes, se condensa y cuando ya está bien cargada la nube, entonces suelta en forma de lluvia. Igual estos ciclos entonces vamos a irlos aprendiendo, que son con otros elementos de la tabla periódica, como el azufre, como el carbono, como el fósforo, pero en sí es pues, casi que el mismo ciclo que del agua.
Y también vamos a ir aprendiendo entonces la diferencia que es la fotosíntesis y que es la respiración celular, que también desde la escuela nos decían, bueno, nosotros respiramos oxígeno y botamos el dióxido de carbono. Pero ahora entonces pues ya de colegio irlo entendiendo un poquito más porque tal vez de escuela no se entiende bien porque si tenemos la atmósfera todo revuelto, ¿cómo hago yo para saber de que estoy respirando solo oxígeno? Si todo está revuelto. Sin embargo, en todo lo que vamos entendiendo por ahí o en este curso es las fórmulas escritas que nos dan, que al final de cuentas pues, es lo que nos da vida y es lo que le da vida entonces a las plantas. Y por acá tenemos que ir aprendiendo entonces qué son las sucesiones, esto de las sucesiones que nos dicen cómo se puede restablecer la naturaleza. Ella misma tiene una gran fuerza para poder volver al equilibrio, siempre y cuando el ser humano no intervenga. Y el último tema, que sería entonces el desarrollo sostenible, la política que se está tratando de implementar en los países para dejar de contaminar tanto el medio ambiente. Y por acá tendríamos entonces todos los temas, muchachos.